Gestoría Cebrián y Caja Rural del Sur patrocinan Zona Deporte. Pues ya estamos aquí con este Zona Deporte de miércoles, día extraño para nosotros, pero ya saben que por aquello de que los horarios de la Liga tienen que repartirse, al Córdoba le ha tocado algún que otro lunes. En este caso, el pasado lunes jugaba y perdía en casa de nuevo contra el Mirandés, derrota por 1-2 en la jornada 40 de la Liga Hypermotion, el Córdoba que ya no tenía opciones de playoff y, sin embargo, el Mirandés, un equipo de los más modestos de la categoría, ya tiene no solo el billete para la promoción garantizado, todo un éxito, sino que a día de hoy está a 180 minutos de subir a Primera División, depende de ellos mismos. Vamos a hablar de ese partido del Córdoba, vamos a hablar del balance que hizo Antonio Fernández Monterrubio cuando se cumplen 2 años de su desembarco como CEO del Córdoba Club de Fútbol, todo eso en la próxima hora de tertulia, y luego vamos a tener tenis para terminar con la presentación del Córdoba Patrimonio de la Humanidad Tresis, que se va a celebrar en el Real Aeroclub a principios de junio. También el Califa Mountain Festival, carreras por montaña, va a ser en Cerro Muriano, en Ovejo, a finales de septiembre, y también desarrollaremos un reportaje para conocer el nuevo proyecto del Córdoba Club de Fútbol, en este caso de su Federación de Peñas, con José Luis Yergo a la cabeza. Tengo a mi izquierda a Fran Abas, Córdoba Futsal. ¿Qué tal, Fran? ¿Cómo estás? Muy buenas, Raúl. Te voy a preguntar por el Córdoba de fútbol, por el Córdoba de fútbol, pero antes, estamos en la última semana de la temporada. Ayer tuvimos, por cierto, alguno no se quiso apuntar, no sé si para evitar el escarnio, tuvimos partido en Vista Alegre contra el cuerpo técnico del Córdoba Patrimonio de la Humanidad, y lo importante fue participar, Fran. Hay que decirlo así, hay que decirlo. Que con nuestros compañeros Tony, Hilde y compañía hicimos lo que pudimos, pero la pelota rodaba. Además, no tuvieron compasión, jugaron con juego de 5 durante mucho rato y nos dieron Yo para el pelo. Sabía que iba a ser difícil porque el equipo rival, en este caso, aunque sean compañeros míos, son unos pirados, como yo digo, en el buen sentido, de fútbol sala, incluso algún que otro jugador que ha vivido de esto como Ferran. Y bueno, la verdad que da gusto también acabar la temporada así, y en un buen ambiente, rato, sí. Y síntomas de que también el Córdoba Patrimonio de la Humanidad, en este caso de fútbol sala, hizo los deberes con tiempo. Quizá faltó ese paso hacia adelante que el propio José García Román, su presidente, ha dicho en más de una ocasión, de aspirar por algo más que no sea la simple permanencia, a ver si el año que viene puede ser. Y la verdad que en líneas generales muy buena temporada, sobre todo confirmando unas buenas sensaciones que tenía el cuerpo técnico, que no lo tenía toda la afición con los fichajes que se hicieron en verano, pero que al final le han dado la razón. Ahora llega el momento también, como el Córdoba Club de Fútbol, de ser jueces, al menos de la liga regular, ¿sí? Ya que el sábado pues nos desplazaremos hasta Barcelona para despedir la liga regular ante un equipo que se juega el primer puesto. Y bueno, a pensar ya se están dando pasos, como sabéis, sí, en la renovación tanto de jugadores como de cuerpo técnico. También adelantar que habrá alguna noticia que perdamos algún jugador con contrato en vigor, pero bueno, eso ya tendréis noticia algo más adelante, y incluso de mano del propio presidente. Pero bueno, Vox Populi, que la buena temporada, eso es un reflejo de que se han hecho las cosas bien, y que clubes importantes del panorama del fútbol sala nacional se fijan en Córdoba para seguir afianzando su equipo. Hombre, los últimos años han ido Alberto Saura, se ha ido Lucas Peri, se fue Muhammad Osman Musa, Puliño y compañía, sí, y hay que reinventarse, y el Córdoba, salvado con 2 jornadas de antelación, le queda ese último partido en el Palau Blaugrana contra el Barça, este sábado a las 8. Tuvimos partido, Antonio David Jiménez, Onda Cero, ¿qué tal? Muy buenas noches. El lunes no se le da bien al Córdoba los lunes. No le gustan los lunes. Y no se le han dado bien, luego vamos a repasar los partidos contra los equipos de la zona alta. Partidos calcados prácticamente, sobre todo en casa. Sí, si nos ponemos por ejemplo el ejemplo del Elche o del Levante, podrían ser dos claros paralelismos en relación a lo que pasó el lunes frente al Club Deportivo Mirandés. Y bueno, pues en cuanto a lo que es el cierre de temporada del Córdoba sin objetivo, digamos, clasificatorio, que era lo que acontecía el lunes, yo esperaba un partido así, no me sorprendió mucho el decorado. Yo creo que si el Córdoba hubiera tenido algún juego, aunque hubiera sido mínimo, la puesta en escena, el partido habría sido distinto. Creo que habría forzado a Ismar Ruiz, es decir, que hubiéramos visto un partido completamente distinto a lo que sucedió el lunes. Y te repito, a mí particularmente lo que vi se ajustaba a lo que yo esperaba. No es lo mismo que tú salgas a un partido
partido en el que tienes que cubrir el expediente y que se me entienda la expresión, no estoy diciendo que eso fuera que el Córdoba tirara el partido, contra un equipo que no se jugaba la vida, se jugaba la gloria. Y evidentemente yo creo que eso lo demostró el Mirandés durante la mayor parte del partido. Pues el Mirandés lo tiene prácticamente hecho y nosotros tenemos ya en el horno nuestras pizzas de Pisón Pizza, ya lo saben, que nos gusta siempre empezar nuestro programa con esa oferta 2x1. Ahí la tienen en pantalla, en pizzas medianas o familiares. Recoger el local, son de 5 ingredientes o especialidades. 2x1 nos ofrecen nuestros amigos de Pisón Pizza. Si os parece, chicos, vamos viendo el resumen oficial de la Liga, de esa derrota del Córdoba frente al Mirandés, partido correspondiente a la jornada 40 de la Liga Hypermotion. El Córdoba cerró la jornada el lunes, ya conocía todos los resultados y el Mirandés sabía que ganando se metía en la zona de ascenso directo. Y así fue, con un gol de Pablo Tomeo ya en el minuto 89. Antes había empatado Ander Jordi y mucho antes, en el primer tiempo, había marcado Hugo Rincón. Vamos viendo, compañeros, el resumen con las imágenes de ese partido entre el Córdoba y el Mirandés. No sé si fue un guión que cabría esperar, ahí lo tenemos, pero con un Rubén Alves ya tocado, llegó esta jugada, la jugada de Panikelli. Vaya delantero tiene el Mirandés, cedido por el Alavés, el balón al segundo palo, golazo de es un Hugo gol Rincón. monumental. O sea, El carrilero derecho, hay que decirlo, el Mirandés que creó muchos problemas, los dos carrileros. No pudo poner el pie mejor, un gol para Marín, que antes había salvado al Córdoba también. Mira, tuvo también alguna calor Marín aquí ante Panikelli, la dejada de Hugo Rincón, mucha llegada, el Córdoba irreconocible, sometido por el Mirandés en el primer tiempo. No empezó a desplazarse prácticamente hasta esta jugada, minuto 38, ocasión clara. Todos prácticamente vimos que era córner, todos, menos el árbitro, fíjense qué paradón. Hasta la Liga lo ha puesto, las paradas de la jornada. Sí. Pues a partir de ahí negociamos. No se pitó córner. Gol de Ander Jordi, que ha estado muchísimos meses sin marcar. El lanzamiento de Jacobo y Ander Jordi metía la pierna derecha para despistar a Raúl Fernández. Quedaban 20 minutos por delante. El Mirandés, que vimos una vez con la entrada de Iceta, y él fue protagonista en esta contra dirigida por el cordobés Alex Calvo. El balón atrás y es uno de los tres centrales del Mirandés, Pablo Tomeo, el que empuja la pelota y estaba solo ante el peligro marca. Añado, el jugador que hizo el corte a la jugada que precede, es decir, el futbolista que hace la recuperación es el que finaliza. Es un ejercicio de fe como el que está haciendo el Mirandés toda la temporada. Capitán, ya tras la marcha de Postigo, gol de Tomeo y Delirio. Pensamos que no iba a haber aficionados del Mirandés. Pues sí, se desplazaron desde Mirandés a Ebro, porque desde luego el Mirandés está viviendo, ahí los tienen, como celebraron la victoria. Un momento irrepetible. Imagínense ese Lamine Yamal, ese Mbappé en Andúba, pues no es descabellado. Y sobre todo a mí lo que me recuerda todo esto es que también estuve en estos estudios, creo que un par de semanas después de ese partido de la primera vuelta, en el que Mirandés tenía muchísimas dificultades para conformar incluso una convocatoria. Y yo me alegro de estos, ojalá se consume. Me alegro de esta alegría que da el fútbol de vez en cuando, y que un equipo valiente, un equipo humilde, que es lo que tú dices, que puede disfrutar de algo histórico el próximo año, yo me alegro. En cuanto al resumen que hemos visto, lo único que me llama la atención es que Ania no pierde ni su forma de ser, ni da igual como esté. Creo que hay 7 o 8 jugadores por encima, por delante del balón, en la jugada del 1-2, y bueno, y se confirmó un poco lo que todos pensábamos. Quizá la razón pudo con la ilusión. El Córdoba creo que no le ha ganado a ninguno de los 6 primeros clasificados en el Arcángel, un partido, un calco a otros que hemos visto. Por lo tanto, lo que no debe es empañar quizá estos últimos encuentros o el ambiente que se pueda crear. Ojo, todavía no quedan 6 puntos en juego, pero no es lo mismo acabar noveno, que es la posición a la que puede aspirar el Córdoba, que acabar 16º, 17º, porque es verdad que está todo muy apretado. Hay una horquilla ahí de puntos desde los 55 que tiene el Eibar, próximo rival del Córdoba, en ese horario unificado del domingo a las 6:30. Pues hay varios equipos por encima de 50 puntos, y así que el Córdoba tiene que aplicarse, porque ha encajado 2 derrotas consecutivas, Antonio David, contra los 2 equipos burgaleses, por cierto, 3-2, un partido que iba ganando en 2 ocasiones, y este 1-2 contra el Mirandés, que están empañando, ¿no?, esa sensación que no queremos que quede entre el cordobesismo de que el equipo se ha dejado ir. Está intentando Iván Ania, desde luego su discurso ambicioso está ahí, pero no sé hasta qué punto la falta de motivación le está pasando a los jugadores o la locura, ¿no?, en la que se instala este equipo. Primero, en cuanto a lo de encadenar 2 derrotas consecutivas, creo que solo lo hizo en diciembre, cuando jugó el partido atrasado contra la Almería y luego perdió contra el Sporting. Creo que fue ese el orden exactamente. Durante el resto de la temporada... Ha sido muy estable, ha empatado bastante, pero es verdad que 2 derrotas consecutivas por segunda vez en la temporada. Es la segunda vez en toda la temporada, en 40 partidos, que encadena 2 derrotas. Eso yo creo que habla bien del equipo.
En cuanto a lo que hablamos de que hayan perdido contra el partido del Burgos, podías ganar o podías perderlo. Más o menos el Burgos yo lo considero un igual al Córdoba en lo que se ha visto en la presente temporada. Un equipo que sí, que perdió contra el Elche y contra el Mirandés antes de enfrentarse al Córdoba, pero yo quiero recordar que el Córdoba pierde contra un equipo que antes de jugar contra los que hoy son segundo y tercero de la Liga, había encadenado 8 partidos sin perder. Y que esos 2 partidos los pierde por la mínima el Burgos. Tampoco es que salieran mal parados de esos resultados. Es decir, yo creo que a veces el contexto hay que hacerlo más grande. En cuanto a la clasificación, yo aquí voy a quedar de impopular, pero me da exactamente igual. La última vez que vine a este estudio, utilicé la frase de hay que disfrutar el camino. Y yo creo que si el Córdoba se queda en la posición 15ª, no empaña lo que hemos disfrutado en el camino, lo que nos ha permitido este equipo de que, a falta de 3 partidos para el cierre de la temporada, haya tenido opciones de disputar el playoff. Creo que este tipo de cosas hay que mirarlas. De hecho, afrontaba la jornada con opciones, lo que pasa es que ya claro, sí, de la Almería lo dejó. Pero quiero decir, a falta de 3 partidos, incluyendo el partido del fin de semana, evidentemente con marcadores porque se jugaba de una manera u otra, el Córdoba tenía opciones de disputar el playoff. Si esto no lo dicen en agosto, como los del Mirandés les dicen que iban a estar a 2 partidos jugando el ascenso directo, yo creo que las carcajadas habrían sido enormes. En cambio, el equipo ha demostrado eso. Es decir, como tal, yo me quedo. Me da igual la clasificación. El Córdoba está salvado, ha cumplido el objetivo de la temporada. A Monterrubio no le dará igual porque son menos euros. Eso es así. Pero como tal, yo me quedo con la imagen que ha transmitido el equipo y las sensaciones a futuro, que es una plantilla joven, que el año que viene seguirá siendo una plantilla joven, pero con más experiencia, con la piel más curtida. Y creo que eso puede dar mucho. El Córdoba, 10º con esas 2 derrotas consecutivas. El Mirandés, 4 triunfos seguidos en el momento clave de la temporada y, como decimos, es segundo. O sea que depende de sí mismo para subir a Primera División. Le quedan 2 partidos en casa contra el Almería, que es una finalísima para ellos. Ahí Andúba va a reventar, se agotaron las entradas en horas. Y el último partido es en Cartagena, con el Cartagena desahuciado y colista. Así que si saca adelante prácticamente este partido contra el Almería, yo creo ya que no hay quien se lo quite. El equipo es consciente, yo creo que va a ser el jugador número 12 Andúba, pese a que el Almería también es un equipo que... En el fondo todos somos un poquito del Mirandés, ¿no? Porque no sé si nos vemos un poco también reflejados, ¿no? Una historia que podría ocurrir aquí, ¿por qué no? Yo veo que el fútbol, lo recuerdo mucho y lo hablaba con algunos amigos como el ejemplo de la Liga Europea que querían crear, que solamente los mejores no. En este caso el Mirandés jamás podía haber ascendido a primera. Pues un poco extendiendo ese paralelismo, Miranda de Ebro tiene que estar en primera, por lo menos disfrutar, que dé un golpe encima de la mesa, que sirva de ejemplo y de espejo para otros muchos equipos. Por lo menos un añito, ¿no? No, bueno, esperemos que sea algo más y no sea el Córdoba de esa primera división, pero sí que lo merece por muchos motivos. Y Andúba, como ya he dicho, ha marcado el primer tanto, van a ser 12 jugadores los que salgan ante la Almería, que también se la juega, y bueno, Cartagena puede ser a lo mejor un simple trámite. O no, mira, aquí vengo yo, voy a poner 2 ejemplos. Uno, el Cartagena le ganó al Racing de Santander hace 2 semanas. Sí. Y el Racing de Santander estaba posicionándose para... doy por sentada esa victoria porque... pero bueno, claro, nunca se sabe. Y no quiero ser aquí las tacañonas o Don Cicuta, pero el año pasado, precisamente, el mismo equipo, el Racing de Santander, en la última jornada, dependía de sí para disputar el playoff. ¿Y dónde perdió? En Villarreal, contra el Villarreal B, que estaba descendido. Podemos poner el ejemplo del... el ejemplo del Zaragoza contra el Llagostera. Y es más, y ahora y cierro con lo del Mirandés, voy a poner un ejemplo. ¿No veis un paralelismo enorme en este Mirandés con el Leganés de la temporada 15 y 16? Una temporada en la que había muchos equipos aspirantes, entre ellos el Córdoba, pero que, como tal, uno de los fuertes que fuera a la vez fue el que subió y el segundo fue el outsider. Es decir, hay muchos Córdobas de aquella temporada y el outsider fue el Leganés. Pues el outsider de esta campaña es el Mirandés y lo está demostrando. Y yo veo paralelismos en aquel Leganés con este Mirandés. En Andúba empezó todo a mediados de agosto con aquella derrota por 1-0 en la que el Córdoba llevó el dominio, tuvo las ocasiones, pero un solitario gol de Alberto Reina dejó en los 3 primeros puntos de muchos que ha conquistado hasta 71 el Mirandés esta temporada. Vamos a escuchar a Iván Ania. El balance que hace del partido, su conclusión es que el equipo se ve sometido por la locura. Pone el ejemplo de que el lateral derecho, sin nombrarlo, Carlos Albarrán, estaba como delantero centro en un ataque por la derecha, de ahí llegó la pérdida de Carracedo y el 1-2 definitivo.
para poder parar las transiciones tienes que estar muy equilibrado y nosotros no estuvimos equilibrados y de ahí que llegara ese segundo gol. Tenemos a nuestro lateral derecho de delantero centro en una jugada por banda derecha. A veces cometemos unas locuras que al final cuestan goles, cuestan puntos y hoy ha sido contra el Mirandés, pero ya nos pasó contra el Levante, nos pasó contra el Elche y parece que es el mismo tipo de partido con el mismo resultado. No sé, pero es verdad que le ha ocurrido muchas veces esta temporada, no solo ese partido, el Elche lo remata también al final, el Levante también, aunque Rubén Alves sacó un punto en el 96 prácticamente con un zurdazo, son partidos que al Córdoba se le han escapado al final, en el tramo final contra el partido de la tumba abierta, en los que ha llevado el dominio, en los que ha dado sensación de peligro, en los que ha acorralado al rival por momentos. Pero hay que decir que más allá de esa ocasión, el Mirandés tuvo más y mejores ocasiones durante todo el partido. Sí, es verdad que se mostró más sólido, sobre todo, ya no solo en el inicio del partido, sino supo gestionar mejor esas emociones, y eso que eran muchas en el cuadro burgalés, y al final terminó por rematar a un Córdoba que, bueno, quizá el único pero que se le puede achacar a Ania, yo soy el más firme defensor y lo he dicho aquí por activa y por pasiva, es quizá que esa inmadurez hace que en determinados momentos, inmadurez no solamente del técnico en cuanto a oficio en la categoría, sino también a los jugadores, hace que en determinados momentos, sobre todo en el tramo final, pues el equipo se descomponga, porque al final que se descompone el ansia de no conformarse con un punto, hace que se descomponga y al final termine por perderlo. Partido el lunes. Para el lunes ya con el Arenal de aquella manera, con itinerario alternativo, buscando, serpenteando entre las atracciones de feria. 15.229 espectadores para el penúltimo partido de la temporada en casa. Y vamos, porque he hecho los deberes, hay que decirlo. Os voy a recordar que el Córdoba, yo sabía que era un poco así, pero no hasta ese punto. El Córdoba, contra los 8 primeros clasificados, jugó siempre la primera vuelta fuera, todos los partidos. Y contra los 8 primeros clasificados ha jugado en casa en la segunda vuelta, contra todos ellos. Así que os voy a plantear, porque los números son abrumadores, 48 puntos posibles en esos 16 partidos contra los 8 primeros, en casa y fuera. ¿Sabéis cuántos puntos ha sacado el Córdoba de 48? Muy poco, 5 o 6 a lo mejor, ¿no? ¿5 o 6? No, un poquito más. ¿Un poquito más? Un poquito más, has debido sacar en torno a 10, 11. Uy, bueno, pues 9 puntos. Ha sacado el Córdoba 9 puntos sobre un total de 48 posibles. Y es que los datos son abrumadores. Mirad, en la primera vuelta, en los partidos fuera, que también esto sorprende un poco, recordad que era de mal en peor toda la salida. El Córdoba perdió los 6 primeros partidos contra estos rivales, empató en Valencia, donde cambió todo y ganó en Oviedo a continuación, así que 4 puntos de 24. Pero es que en casa es donde el Córdoba se ha estrellado una y otra vez, y es que en la segunda vuelta hablamos, evidentemente, ha sacado 5 de 24. No mucho mejor, es que ha perdido 5 partidos, ganó uno, que fue el Oasis en el desierto, el 5-0 a Granada, es el único partido junto al de Oviedo, en el Carlos Tartiere, que ha ganado contra los rivales de arriba, y luego ha sacado el empate contra el Levante a 2 y el empate a 0 con el Oviedo. Qué paradoja, tiene empatado la verdad con el campeón, con el posible campeón. ¿Sí? 4-4. Sí, sí, no, son detallitos estúpidos, pero es la realidad, o sea, también le gana la Veracha al Oviedo. Pero yo, de este caso, lo que me quedo es que eso es lo que denota que al Córdoba le ha faltado ese algo para poder pensar en algo más. Yo, en este caso, si partía la temporada con la intención de salvarse, también hay que mirar los números con los de abajo. Y ahí el Córdoba ha sido contundente. Pues lo tengo apuntado también. Y ha hecho lo que tenía que hacer. 22 de 24. Ha ganado la Liga de abajo. 7 victorias y el empate en Elda. Pues ya está. Y por ejemplo, mira, te voy a poner otro dato. En la Liga de los recién ascendidos, creo que ahora mismo es el mejor, a falta de 2 partidos. O sea, si tiene a Rebufo, a Castellón, a Depor y a Málaga. Claro, pero ya no me refiero solo en cuanto al puntaje de la temporada general, sino si tú hicieras una liga entre los 4 ascendidos, a ver qué te sale. Te sale que el Córdoba le ha ganado la Veracha a todos. A todos. Y que no ha perdido con ninguno. Sí, la verdad que en el Córdoba ha hecho los deberes muchas veces. Mi padre siempre dice eso, bueno, mejor ganarle a este que a este, aunque los puntos vayan los mismos, pero al final en realidad no. También es verdad que en el desarrollo de la temporada te va poniendo en tu sitio. A priori nunca sabes realmente a qué puntos son más valiosos o no, pero a la postre se ha demostrado que el Córdoba está en esa zona media alta porque a los de abajo le ha ganado. Claro.
Y contra los de arriba no ha podido. Y sobre todo que aunque el Córdoba haya hecho una primera vuelta muy irregular, por no decir mala, fuera de casa, y haya hecho la segunda vuelta una mala vuelta como local, lo que está claro es que a falta de 2 jornadas ha sumado los mismos puntos en la segunda vuelta que los que tenía en la primera. Es decir, que puede acabar la segunda vuelta con 6 puntos más que los que sumó en la primera. Por lo tanto, cierta regularidad, aunque lo veamos a lo mejor con muchos picos, sobre todo como local y como visitante, pero la cierta regularidad al final ha sido la clave del éxito para los de Ani. Vamos a recordar que tenemos nuestra promoción de Cines Action, que a lo largo del programa vamos a plantear una pregunta que tienen que estar atentos porque el primero que conteste en Twitter, en Llámalo X, con el hashtag Zona Deporte, el primero que conteste una pregunta facilita que le vamos a plantear, se va a llevar 2 entradas para ver una película en Cines Action. Marcó el pasado lunes el gol para el Córdoba, a la postre infructuoso, un hombre, Ander Jordi, que no marcaba desde septiembre. Marcó en agosto al Burgos, 2-2 en el Arcángel en el descuento. Marcó también en casa en septiembre para cerrar la victoria de penalti, creo que fue contra el Deportivo, si no me equivoco, y no había vuelto a marcar. Ander Jordi, a su paso por la sala de prensa del estadio, ahora lo comentamos, Antonio Aguirre reconocía que había tenido problemas de confianza durante esta temporada. A lo mejor no terminaba de confiar en mí. Luego sí que pasé yo una época mala en cuanto a confianza personal y ahí sí que admito yo que no estuve bien, me pesó mucho y tuve una temporada en la que no supe responder o no supe manejarlo, pero considero que le he dado la vuelta o que estoy dándole la vuelta y creo que en los últimos partidos se ha visto que, sobre todo los que he entrado desde el banquillo, que lo estoy haciendo bien, yo considero, y lo que le he dicho antes a Fernando, creo que me has dicho, que bueno, yo voy a dar todo lo que tenga, esté mejor o peor, voy a dar todo lo que tenga y juegue 1 minuto, 10 o los que sean. Lo que nunca se me podrá reprochar es que lo dé todo hasta el último día que esté aquí. Hoy tenemos una versión reducida de nuestra tertulia en torno al partido del Córdoba, porque en el siguiente bloque les recuerdo que vamos a repasar los 2 años de Antonio Fernández Monterrubio al cargo del Córdoba Club de Fútbol tras relevar a Javier González Calvo a mediados de mayo de 2023. Ha comparecido esta semana, la semana pasada, en un par de, tanto en la presentación del nuevo proyecto de la Federación de Peñas del Córdoba Club de Fútbol, como en un agape que tuvo con la prensa el día siguiente. Os pregunto rápidamente por un par de apuntes. En el 11 recordamos que hubo 3 cambios. Isma Ruiz, que había sido renovado hasta 2028, desgraciadamente se cayó del equipo, estuvo en el palco. Rubén Alves, entró Carlos Isaac. ¿Qué os parece? Entró, pero duró 10 minutos. Carlos Isaac, con los 2 laterales derechos, esta vez Albarrón a la derecha y Carlos Isaac a la izquierda. Entró también Alex Sala, que completó los 90 minutos, a pesar de que venía por lesión. Con esas bajas, Marvel y Calderón fueron suplentes y, como decimos, Isma Ruiz se cayó de la convocatoria. Yo lo que más me llama la atención, me imagino que como casi todo, fue el ver a Calderón en el banquillo quizá y ver a Carlos Isaac en el lateral izquierdo. Fue quizá un poco lo que más me sorprendió, porque bueno, la medida preventiva de Isma Ruiz y el retorno de Alex Sala prácticamente entran dentro de la lógica, pero sí es verdad que algo tiene que haber, quizá estado de forma o bien el plano anímico o el feeling que hay con Calderón, porque es verdad que teniéndolo prácticamente pues casi en bandeja para poder ser titular, pues optó por esa dupla de Albarrán y Carlos Isaac. Bajas para el Córdoba se van acumulando. No estaba Matías Barboza, no estaba Dilson, Alberto del Moral, desgraciada esta es la elongación más larga de la historia, con tantas lesiones, es una pena la verdad lo de Alberto. Isma Ruiz, que también se perdió el partido, como decimos, además cayó por problemas musculares Rubén Alves, se antoja complicado que vuelva a jugar esta temporada, y Jacobo vio la 5ª amarilla, así que va a ser baja en Ipurúa el próximo domingo a las 6:30 de la tarde. Por cierto, Carracedo vio una nueva amarilla por protestar y lleva 12, algo que tiene que medir de cara a la próxima temporada. En la clasificación, el Córdoba baja al 10º puesto, está ahí pugnando con el Eibar, que lo tiene cerquita, Burgos, Albacete, en esta recta final. 2 derrotas seguidas lleva en esta jornada 40, que nos deja en ascenso directo al Levante y al Mirandés, en playoff al Elche, al Oviedo, al Racing de Santander y al Almería, y al borde del playoff, todavía con opciones, el Granada, que estrenó a Pacheta como técnico, ha sido destituido Fran Escribá, y el Huesca, 62 y 61 puntos tienen frente a los 65 del Almería. Tenemos todavía una plaza de descenso que tiene que decidirse. El Zaragoza tiene 48 puntos y el Eldense 44, y ya descendido están el Tenerife, el Racing de Ferrol y el Cartagena desde hace algunas semanas.
Algún apunte también quiero hacer también, Antonio Aví, por también tú me comentas lo que te parezca. Tenemos también, con vistas al próximo curso, posibles rivales del Córdoba, la Cultural Leonesa es líder del Grupo 1 de Primera Federación, con 2 puntos de ventaja a falta de la última jornada, y ya están confirmadas las plazas de playoff para Ponferradina, Real Sociedad B, Andorra y Nàstic en el Grupo 1, y para Real Murcia, Ibiza, Antequera y Mérida en el 2 con el Ceuta ya como campeón. Lo del Ceuta yo lo daba casi por sabido cuando se hizo la parrilla de salida de segunda, si mantenían el bloque de la pasada temporada. Yo lo veía como el gran candidato y así ha sido. Y en cuanto al final de temporada del Grupo 1, la Cultural está llegando con la gasolina justa, pero yo creo que le da, porque la última jornada la Andorra no tiene opciones matemáticas después de lo del fin de semana con el Sestao, y no sé yo si va a ir al Reino de León con tantas ganas de jugar ese partido para posicionarse, o si por el contrario va a pensar en preparar el playoff que sí tiene que disputar. La Ponferradina ha llegado tarde, a la Cultural yo ya digo, repito, que prácticamente con lo que ha hecho le da para ser equipo de segunda división. Y hombre, yo me alegro por el Ceuta porque creo que junto al Córdoba la pasada temporada del Castellón eran los 3 equipos que mejor fútbol ofrecían con mucha diferencia en el Grupo 2. Y voy a decir más, yo creo que si el Ceuta elimina el Nàstic de Tarragona, el Ceuta habría ascendido a segunda división la pasada temporada. Tengo esa sensación, y ahora lo que sí veo es que el año pasado subieron los del Grupo 2 y no sé por qué me da que este año los del Grupo 1 cuando vayan a las eliminatorias tienen, no sé por qué, una cierta ventaja, los veo más fuertes. De momento los 4, como decimos, de los 4 que han ascendido la temporada pasada, se han quedado el Córdoba, el Málaga, el Castellón, la verdad que el Deportivo de La Coruña, la verdad que lo celebramos, y además el Córdoba, como decimos, también el primero en esa liga particular, que es uno de los pequeños premios que te da esta temporada. Vamos a echar un vistazo, antes de hacer una pausa, al próximo rival del Córdoba, al Eibar, un equipo que llega en buena línea porque ha ganado los 2 últimos partidos, ganó por 0-2 en Granada, ganó también por 1-0 al Burgos, la semana pasada con un gol de José Corpas de penalti en el minuto 37. Ahí tenemos el resumen, compañero, lo comentamos. Un equipo en el que se marchó Joseba Echeverría a mediados de febrero, fue destituido, llegó Beñat San José. Bueno, un equipo con muy buenos jugadores, con Arbilla, con Sergio Álvarez, con Mateus Pereira, con Corpas, con Antonio Puertas, que está muy bien ahora, o con John Bautista. Bueno, un equipo y un Ipurúa, un campo pues también complicado, ¿no? El Eibar que saca un puntito al Córdoba, un partido importante. Aquí se le ganó 2-1. Para el golaveras también sería importante. En caso de ganar el Córdoba, pues se colocaría noveno. Es lo máximo a lo que puede aspirar ahora mismo. El único aliciente de un partido que, bueno, tiene condicionantes dentro de que no es el partido de la jornada, pero bueno, para ver ese clasificatorio y sobre todo para el Córdoba, para endulzar también ese mal de boca que dejó se van a cumplir 10 años, ¿no? Recordaban hoy que se van a cumplir 10 años de la visita en primera a Ipurúa, que fue la despedida de aquel aciago año. Pero bueno, la verdad que ojalá veamos un partido por lo menos que nos deje un buen sabor de boca en la última salida. Y el bien que le hizo al Eibar ese partido, aunque parezca una tontería, voy a contar, porque recordemos que ese año el Elche cayó administrativamente y el Eibar se quedó al final en primera división. Ipurúa es de los campos que yo paso, creo que el que he pasado más frío, porque era un día soleado como este que parecía, y cuando nos metimos allí, empezó a caer allí, que está metido en el valle ahí en Eibar, la verdad que fue tremendo el frío que pasé. Suerte que Pepillo gana se lo Huesca, rescate. Gana Huesca. Desde mi punto de vista de la ruta por los campos de España. Y en cuanto a este equipo, cuidado, ha empatado muchísimo en la segunda vuelta. ¿Sí? Muchísimo. Ha empezado a ganar ahora al final, cuando parecía que estaba con un poquito de más tensión clasificatoria, pero es un equipo que ha perdido muy poco. Oye, y un último dato, ¿qué os parece? Viene la feria, van a jugar todos, y el encargado de cerrar la Liga Hypermotion después de 462 partidos va a ser el Córdoba contra el Albacete. Y añade, el Albacete fue el que abrió la Liga contra el Granada. En pleno Albacete principio y fin, alfa y omega. En pleno desmontaje de la feria. ¿Habrá ganas de fútbol? No, habrá que despedir al equipo que se lo merece. Sí, por lo que me consta, creo que ha sido algo que estaba, no sé si decir pactado y acordado, pero en este caso para la subdelegación de gobierno y para todo lo que es la organización de un partido de segunda división, aunque no haya nada en juego, yo creo que estaba hablado de que no se hiciera ni viernes ni sábado, con el fin de que no hubiera ese lío. Otra cosa es que un horario unificado, si no me ha quedado más opciones que hacerlo, que sí, pero como tal yo creo que ha sido una decisión sabia por 2 motivos. Primero, para que no haya esa marabunta que se puede generar en un recinto ferial unida a la gente que va a un estadio de fútbol, y luego también la hora me parece adecuada porque el calor puede ser importante. Estamos hablando ya de las puertas del mes de junio en Córdoba,
Y yo prefiero eso a que te pongan un partido a las 7 de la tarde. Domingo 1 de junio, 9 de la noche, último partido de la Liga Hypermotion, 24-25, luego vendrá el playoff, pero eso para los que se lo hayan ganado en el verde. Hacemos una pausa y hacemos balance con Antonio Fernández Monterrubio de sus 2 años como CEO del Córdoba Club de Fútbol.